laberinto de emociones. Ninguna historia queda sin contar con Laura Cotto. Yo soy Laura Cotto y hoy vengo a contar mi historia. Una de esas tantas historias que vamos a escuchar, pero hoy vengo a contar mi historia. Y esa historia empieza cuando yo llego a Estados Unidos. Yo nací en Guerrero, en Iguala, Guerrero, y llego a Estados Unidos en 1989, a mis 17 años. A mis 18 años me caso, y me caso con un conocido, porque sí era conocido. Él era amigo de un tío mío, entonces era como que ya lo conocía. Y me casé con él por todas las de la ley. Me casé por la iglesia, me casé, según yo, por lo civil. Y cuando me caso, enseguida que empezamos a convivir como marido y mujer, empieza mi infierno. Empieza mi infierno. Él se convierte en un hombre súper celoso, muy celoso. Siempre había alguien, o él encontraba entre la gente, entre mis amigos, hasta mi propia familia, alguien o miradas que según yo me echaba con los hombres, y siempre yo andaba con alguien. Entonces llegó a tal punto de hacerme creer que yo estaba mal, ¿no? Me doy cuenta que él usa droga, porque encuentro marihuana. Pasa el tiempo, encuentro cocaína. Yo dije, bueno, ¿con quién me casé? Porque en realidad no sabía con quién me estaba casando. Y eso me lleva a mí a quererme divorciar de él, ¿no? Se vuelve loco completamente, y entonces empieza a seguirme, empieza a ver infidelidades donde no las había, porque no había ninguna infidelidad. Y llegó a tal punto de seguirme, porque había gente que me decía, ¿no? que ay, vimos a tu esposo en la esquina de mi trabajo, que era donde yo trabajaba, y me espiaba. Llegó a romperle los vidrios del coche a un compañero de trabajo. Pero lo peor que me pudo hacer, es encontrarlo yo oliendo mi ropa interior, como para asegurarse de que yo no había estado con otro hombre, ¿no? Y de ahí, pues, los celos, súper celoso, muy, hasta tenía yo miedo de ir a algún lado y no regresar rápido, porque hasta todo, o sea, era como yo jovencita, no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, pero sí sabía que era un hombre súper celoso. Nunca me tocó, pero ahí sí me di cuenta que estaba casada con un psicópata. Alguien que se inventaba historias, alguien que me acusaba de lo que yo no había hecho, y alguien que hasta dejó su trabajo por espiarme y seguirme y queriendo encontrar lo que nunca encontró, ¿no? Infidelidad. Y recuerdo que el acabose fue donde él quería que yo aceptara que era infiel, y estaba asfixiándome en un sofá. Yo estaba acostada, él estaba encima de mí, me estaba asfixiando, y cuando yo volteo veo a mi hija, y ahí me doy cuenta que tenía que terminar con este matrimonio, porque no quería que mi hija, que tenía 1 año y 11 meses, viviera ese infierno que estaba viviendo yo.
prácticamente fueron 4 años de infierno, donde pues, todos los días era algo nuevo, ¿no? Y era un amante nuevo. Siempre fue la persona que quería tener la razón y quería que yo siempre confesara. Yo siendo muy joven, pues no sabía qué hacer. Él hizo todo lo posible por que yo no me divorciara de él. Y lloraba, se me hincaba, me decía que me amaba, que no lo dejara. Y yo le decía, no puedo, porque primero eres un drogadicto y no puedo estar. Con el tiempo, en esa época también me enteré de que él estaba aquí porque había matado accidentalmente a un vecino. Entonces yo decía, mi esposo es un asesino, es un drogadicto. No sé con quién me casé, yo no sabía con quién me había casado. Pero aparte de eso, está loco de celos, está enfermo de celos. Eso era lo único que yo pensaba, que estaba enfermo de celos. Y siempre quería que yo confesara que andaba con otro. Nunca, la verdad, nunca lo confesé porque no era verdad. Y recuerdo perfectamente que hizo todo lo imposible para que yo no lo dejara. Recuerdo que estaba trabajando y me dicen, te hablan por teléfono. Voy y agarro el teléfono y me dicen que están llamando del departamento de policía porque mi esposo se quiso suicidar, que tenía que ir al hospital. Entonces fui al hospital y me dijeron, los agentes de policía me dijeron que él me estaba culpando a mí de que se había querido suicidar. Cuando me dicen cómo se había querido suicidar, en vez de darme tristeza o empatía, me dio coraje, porque supuestamente se había querido suicidar con sobredosis de droga, ¿no? Entonces a mí me dio mucho coraje, me dijeron que él iba a estar ahí en ese hospital 2 semanas y que yo tratara de hablar con él. Recuerdo que una vez fui con mi niña, platicamos y nunca me imaginé, nunca, porque recuerdo que le dije, no me vas a chantajear, aunque estés aquí, aunque te hagan regresar a la casa, me voy a divorciar, no me vas a chantajear. Nunca en mi vida me imaginé que en ese mismo lugar donde fui a decirle que no me iba a chantajear, iba a estar yo, semanas después, ¿no? Sale él, me dice la policía que por ley le tengo que dar permiso de regresar a la casa y le tengo que dar 1 mes para que él se pueda ir de la casa. Y recuerdo perfectamente, lo recuerdo muy bien, que dije, bueno, si no se va él, me voy yo. Hablé con mi mamá y le dije, tengo que irme de la casa. Me dijo mi mamá, ok, está bien. Y para entonces siempre he sido muy súper intuitiva y no sé por qué en esos días agarré los papeles como acta de nacimiento, los papeles del hospital de cuando nació mi niña, mi pasaporte, todos mis papeles legales los agarré y me los llevé a guardar a la casa de mi mamá. O sea, yo ya tenía todo esto, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Solamente fue una intuición y lo hice. Recuerdo que me dicen que tiene que regresar a la casa. Ok, entonces se llega un día para platicar él y yo y le digo, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo me voy. Él como si nada. Después, ate caos y
una vez estábamos en la sala, yo creo que él ya lo tenía planeado, salió no recuerdo si eran las noticias, pero salió una mamá que el papá había secuestrado a su niño. Y yo dije, ay no, eso tiene que ser horrible y eso tiene que ser lo peor que le pueda pasar a una madre. Y él me dijo, sí. Y se rió, me miró y se empezó a reír. Y no lo tomé a mal, yo dije, está loco. Pero después me di cuenta de que era malo, de que era un psicópata. Creo que cometí el error de no creer en sus amenazas. Cuando me dice que está bien, vete, si te vas a ir, nos divorciamos, no te preocupes, todo va a estar bien. Ok, perfecto. Recuerdo perfectamente que era un viernes, 4 de abril. Y él se estaba bañando. Yo siempre me llevaba a mi niña, la cuidaba a mi abuelita. Me cuidaba la niña mi abuelita, pero entonces mi niña tenía 1 año y 11 meses. Era 4 de abril y mi niña cumplía años el 1 de mayo. Tenía 1 año y 11 meses. Le tocó la puerta, ya con la niña, la pañalera y todo, para llevarla con mi abuelita, que ya me la cuidaba, la dejaba yo antes de las 8 de la mañana, porque entraba a las 8, y la recogía después de las 4:30, porque yo salía a las 4:30. Le toqué la puerta, él se estaba bañando, y le dije, ya me voy. Y me dijo, que te vaya bien, muy tranquilo. Me fui confiada y estaba trabajando. Recuerdo que me latió el corazón tan fuerte que lo sentí en la garganta, pero muy, muy fuerte. Y volteé a ver el reloj, porque yo trabajaba frente a un reloj grande, y era la 1:05 de la tarde. Y dije, ¿qué será? Para entonces, él me engordaba comiendo. Me decía, tienes que comer, come. Y me daba de comer casi a fuerza, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me dijo, hija, te voy a llevar con un nutricionista porque la gente me dice que yo parezco la hija y tú la mamá. Mi mamá era muy bonita. Entonces yo estaba en una dieta y yo lo asimilé como que quizás porque estoy a dieta, ¿verdad? Pero el corazón se me quería salir del pecho, la garganta, lo sentí en la garganta. Y recuerdo que sí, miré el reloj, 1:05, ¿okay? A las 4:30. Para entonces que jugaban fútbol y que jugaba negocio con negocio, fábrica con fábrica, ¿no? Y iba a haber un partido de fútbol y el lugar donde trabajaba yo iban a jugar. Entonces solíamos ir a apoyar al equipo de donde yo trabajaba. Y dije, bueno, voy por la niña y de ahí está a 2 cuadras el parque donde van a jugar y me voy para allá. Llego y yo vengo de familia joven, ¿verdad? Mi abuela, que me cuidaba a mi niña, llego a la casa de mi mamá y le pregunto, abuelita, ¿y la niña? Y me dice, ya vino su papá por ella. Y le dije, ¿a qué hora?
Me dijo, pues no sé, pero como a la 1 de la tarde. Yo ya sabía lo que había pasado. Yo ya sabía, yo corrí, yo no sé cómo manejé una distancia de qué será. Yo vivía de mi mamá a donde yo vivía, mi casa eran como 15 minutos, 20. No sé, ni me acuerdo cómo llegué, cómo manejé. Yo corrí a mi casa, entré a mi recámara, no había nada. Entré al cuarto de mi niña, no había nada. Me regreso a mi cuarto y veo que solamente está mi ropa tirada en el closet. Empiezo a agarrar la ropa y solamente era mi ropa y mis zapatos tirados en el closet. Me voy al cuarto de mi niña y bastante ropa de mi niña no estaba. Entonces yo estaba, porque el cuarto de mi niña era como, estaba retirado de mi cuarto. Entonces yo iba a un cuarto, iba al otro. Y cuando caigo en cuenta, me paro en medio de la casa estaba casi vacía. No había aparatos eléctricos, no había televisión, no había nada. Se había llevado hasta los muebles. Me caí al piso y dije, me la robó. Se la llevó. No me podía levantar, no sabía qué hacer. Entonces rentábamos un segundo piso y la dueña vivía abajo. Bajé, le toqué y le pregunté quién vino por mis muebles, por las cosas. Y me dijo, ¿qué hace aquí? Le dije, ¿por qué? Dijo, es que su esposo vino por los muebles porque dijo que tuvieron una emergencia y que se tenían que ir de emergencia a México. Dije, ¿a qué horas fue eso? Como a las 9 de la mañana. Y yo ahí me di cuenta que él ya tenía planeado todo. Todo lo tenía planeado. Porque yo me fui antes de las 8. Recordé que él tenía un amigo que era su dealer. Porque yo investigaba todo. Y yo fui, se llamaba Ramiro, nunca se me va a olvidar. Y yo llegué a su casa y le dije, devuélveme mis cosas. ¿Dónde está él? Y me dice, él ya se fue. Me vendió los muebles y yo le di un cheque de $1,500. Estoy hablando de hace 32 años. Y se le dio un cheque de $1,500. Y le dije yo, ¿a dónde se fue? Me dijo, no sé. Y vete de aquí porque voy a llamar a la policía. Dije, ok, ya que comprobé que él se había ido, mi mamá me acompañó. Y recuerdo muy bien que llegué y me dijeron, ¿en qué le podemos ayudar? Y le dije, mi esposo me robó a mi hija. Me dijeron, ¿está casada? Le dije, sí estoy casada. Me dijo, hay una ley en Illinois, en el estado de Illinois, que si usted está casada legalmente y es el papá biológico, él tiene 15 días para regresarle a su hija. Si en esos 15 días él no regresa, entonces se puede hacer una orden de arresto y se puede hacer un reporte. Ese día dije, 15 días, en 15 días no lo voy a volver a encontrar. No los voy a encontrar. ¿Con quién tengo que hablar? Y me dijeron, con el superintendente si usted quiere. Bueno, con un supervisor. El supervisor me dijo lo mismo.
me acuerdo que todavía recuerdo el nombre del superintendente de policía. Se llamaba Matt Rodríguez. Ella era hispano. Para hablar con él, no, él no te va a recibir. No, ven al rato, ven mañana. Me acuerdo que me quedé sentada fuera de su oficina, en el piso, hasta que él me recibiera. Y cuando me recibió de mala manera, me dijo, ¿qué quieres, mujer? Le dije, necesito que hagan algo. Necesito que hagan algo porque mi esposo se robó a mi hija. Y me dijo, a ver. Te voy a decir una cosa. Ya te explicaron las leyes y apenas va un día o 2 días. Faltan todavía 13 días para que se pueda ordenar una orden de arresto. Y yo me acuerdo que yo le lloraba y le decía, pero es que le están dando tiempo de irse, le están dando tiempo de escapar y de esconderse. Y me decía, pues no puedo hacer nada. Y déjame que te diga una cosa. Aquí se pierde un niño, se roban los niños cada 5 minutos. Y hay niños que encontramos a las 2 horas, hay niños que encontramos a los 2 días, hay niños que encontramos a los 3 meses, hay niños que encontramos a los 10 años, pero hay niños que nunca encontramos. Esa fue la estocada final para mí. Me fui y cuando yo salí de ahí, yo sabía que le habían dado el tiempo suficiente para irse. No conforme con lo que me había hecho. Por eso, con el tiempo supe que era un psicópata. Recuerdo que ese día yo me dormí en la casa de mi mamá y mi niña tenía una Virgen de Guadalupe. Yo compré una velita y yo se la puse porque yo me la llevé. Yo esa Virgen la agarré como mi escudo. Y era pequeña, era un cuadro, me acuerdo. Recuerdo que ese día dormí en el sofá de la casa de mi mamá. Y estaba todo apagado. Y la velita nombraba a la Virgen, el cuadro. Y yo le dije, madre, por favor, solo quiero saber que mi hija está bien. Porque en ese momento yo no sabía si él le había hecho daño o qué le había hecho, ¿no? Entonces yo decía, madre, por favor, yo nada más quiero saber que mi niña está bien. Y recuerdo que la vi inmensa, la Virgen, la vi bien grande, grandísima. Pero yo estaba perdiendo la razón. Y lo supe muchos años después, ¿no? Estaba perdiendo la razón. Al siguiente día fuimos a trabajar, porque trabajaba con mi mamá, y me dice mi supervisora, no, era mi boss, mi jefa, me hace así, me dice, está en el teléfono, él está en el teléfono. Y recuerdo que le dije, me dijo, hola, ¿cómo estás? Así, con esa tranquilidad. Y le dije, regrésame a mi hija, regrésame a mi niña. Grité que me la regresara. Desesperada le grité, regrésamela. Y me dijo, sí, te la voy a regresar, pero cuando yo quiero. Y todavía me la pasó. Y las últimas palabras de mi hija que escuché fue, mamá. Y me colgó. Con los años supe que lo hizo para darme la estocada final.
Y entonces, desde ese día nunca volví a saber nada de ellos. Nunca. Investigaba por mi cuenta. Mi mamá me ayudó mucho, me acuerdo, a investigar. Investigamos que él tenía andaba con una chica americana que tenía familia en Canadá y pensamos que se habían ido a Canadá. Hablaba yo con su familia en Acapulco, porque él es de Acapulco. Y yo le decía a la señora que era mi suegra, por favor, dígame dónde está, dígale a su hijo que me regrese a mi hija, se lo pido, por favor. Y la señora me decía, ya, tú estás joven, tú puedes rehacer tu vida y tener más hijos. Déjalo que se vaya, rehaz tu vida. Y esas fueron las palabras que siempre me dijo a mí la señora, que rehiciera mi vida. Nunca volví a saber de mi hija. Ahí empecé a vivir muerta en vida. Recuerdo muy bien que en el lugar donde vivíamos tuve que sacar lo último que había. Y donde vivía mi mamá estaban rentando el basement. Y recuerdo mucho a mi abuelita, que ella bajaba con su charolita de comida, con su platito de comida para que yo comiera. Y yo no podía comer. Yo solamente fumaba y dormía y despertaba. Y recuerdo que yo veía a mi niña. Yo la veía y la veía caminar y hablaba con ella. Estaba perdiendo la razón. Me hice automática. Me levantaba, me bañaba, iba a trabajar, regresaba, me encerraba, fumaba. Y era todo lo que hacía. Recuerdo agarrar mi coche y manejar y no saber dónde estaba. Recuerdo que una vez me di cuenta que estaba llegando a Indiana y cuando desperté dije, ¿dónde estoy, no? Estaba casi en Indiana, manejando desde el norte de Chicago. Y así viví, muerta en vida, 18 años. Mucha gente se pregunta por qué quiero tanto a mi hijo, porque sé que se van a preguntar, ¿cómo nace Nando? Nando nace en esa época de desesperación, de estar indocumentada, de no tener documentos para salir. Yo decía, ¿y si me voy a México y yo ya no tengo allá familia, cómo me regreso? Me salté una parte, y es la parte de ¿cómo estaría yo de tonta a mis 18 años cuando me casé con él? Que yo nunca me casé legalmente. Nunca apareció un acta de matrimonio. Yo solamente me casé por la iglesia con él, pero nunca legalmente. Qué ironías de la vida. Que todas las leyes que se aplicaron para no girar una orden de arresto fue porque estaba casada legalmente. Y al final del día no estaba casada. No se encontró ningún récord de mi casamiento con él. No se encontró nada. ¿Qué pasó? No sé. Hasta estos momentos yo no sé qué pasó. Me mandaron
a corte para que me dieran los papeles donde no estaba casada. Y ahí en mis momentos de locura decía, ¿qué hago para tener papeles? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo hago? Mientras tanto, pues investigando aquí con su familia, porque mi tía estaba casada con un primo hermano de él. Y toda su familia sabían dónde él estaba. Y nunca me decían, nunca me dijeron, siempre decían que no sabían. Recuerdo que en mi desesperación por tener documentos y salir del país, conocí a mi segundo esposo, al papá de Nando. Yo creo que él no sabía. Y mi intención no era enamorarme, no sé, porque en ese tiempo estaba enloquecida. Lo único que quería era casarme legalmente con él y tener documentos legales, porque él es nacido aquí. No sé cuándo, no sé cómo. Cuando me di cuenta estaba embarazada. Y yo amé a mi hijo desde que estaba embarazada. Y sé que Dios me mandó a un ángel para salvarme de la locura. Por eso amo tanto a mi hijo, porque sé que es el ángel que Dios me mandó para salvarme de la locura. Recuerdo que llegamos a ir, él y yo, a Acapulco. Mi hijo iba con mi hijo. Y la mamá de este psicópata me dijo lo mismo que me decía por teléfono. Mira, ya tienes otro hijo, ¿para qué sigues buscando? Haz tu vida. Yo le decía, señora, por favor, dígame dónde está él, dónde se llevó mi hija. Nunca me dijeron, nunca, nunca, nunca. Y así, gracias a que se me destapó una depresión crónica, mi hijo nació con depresión. Le diagnosticaron a Nando depresión cuando él estaba en pre-kinder, tenía 3 años. Y ese día sentí que me moría por segunda vez. Y me culpaba. Y siempre le he pedido perdón a Nando porque él vivió toda mi historia. Y él vivió toda mi locura. Y él vivió toda mi depresión. Y gracias a eso le pasé genéticamente la depresión. Pasaron los años, pero nunca, 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 en todos esos años, dejé de pensar y de buscar y de intentar encontrar a mi hija. A los 18 años, ya mi hija tenía 21. Yo recuerdo que antes de encontrarla, yo estaba muy delgada antes. Y la gente pensaba por qué me ponía a dieta, por qué no comía, porque para las familias latinas no estamos preparadas para entender qué es la depresión, ¿no? Entonces, en mi trabajo, con mi familia, con la gente en la calle, yo era la loca. Yo era la amargada.
Siempre fui la loca, la amargada, no le hagas caso. Porque yo estaba peleada con el mundo, con la vida, con Dios. Yo le preguntaba a Dios. Y en esa época me alejé muchísimo de Dios, porque yo le decía, si existes, ¿por qué dejas que me pase esto? Si existes, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo no soy una mala persona. Yo no me considero una mala persona. Yo no le hago daño a nadie. Yo no le hice daño a él. Yo no fui infiel, como él decía. Yo no soy todo lo que él decía que soy. ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Sí, yo no soy una mala persona. Me acuerdo que siempre le reclamaba a Dios y a la vida y me peleaba con todos, ¿eh? Me peleaba con la gente, con mi familia, con quien fuera, no me importaba. Porque yo sentía que todos me querían hacer daño. Y así pasaron 18 años, siendo yo la loca, la amargada. Y cuando empezó el Facebook, su apogeo, yo buscaba y siempre me metía y buscaba. A mi niña yo la nombré Stephanie. Y yo buscaba por ese nombre, Stephanie Díaz. Y nunca encontraba nada. Me cansaba y me daba por vencida. Una vez se me ocurrió mandarle mensajes a todas las chicas contemporáneas de mi hija, de esa familia. Me metí a buscarla, todas, me hice una detective. Me convertí en una detective. Mi mamá también, porque mi mamá siempre estuvo, en ese tiempo estuvo ahí. Y me dice mi mamá, oye, esta chica se parece a ti. Y le dije, no, no es. Y es familia de ellos. No, no es. Entonces, yo me metí a todos a mandarle mensajes, les contaba mi historia, les decía, yo soy Laura. Mi esposo de aquellos años se llamaba así, tal y tal. Se robó a mi hija. Y en una de tantas, la chica que me había dicho mi mamá que era, le mandé mensaje y le mandé la historia. Yo creo que pasaron 5 minutos. Le mandé mensaje por Messenger, por Facebook. Y me contestó. Y me dijo, sí, yo soy tu hija. Para entonces tenía 21 años. Habían pasado 19 años. Y 19 años. Que me había dejado un día de pensar si estaba viva, dónde estaba, si comía, si no comía. Yo estaba bien delgada porque a veces estaba comiendo muy a gusto. Y recuerdo que se me venía a la mente mi hija y no sabía si ella ya había comido o no había comido. Y se me quitaba el hambre. Dejaba de comer. Porque no sabía si vivía, si moría. Y en esa época me acuerdo que yo decía, cuando se te muere un hijo, tú sabes dónde puedes ir a llorar, a hablar, a platicarle, o dónde están sus cenizas. Cuando te roban un hijo,
te roban la vida, porque no sabes qué pasó, si está vivo, si no está vivo, dónde está, qué le dijeron de mí. Y recuerdo que cuando me dijo que sí, que ella era mi hija, me lo dijo muy fríamente, pero yo me emocioné mucho y yo le dije, mira, yo te he estado buscando. Para entonces ella estaba estudiando enfermería. Mi mamá luego se fue a verla. Yo no fui ese año, no me sentía preparada, no sé, no sabía cómo enfrentarme, no sabía cómo enfrentar mi realidad. Y tampoco pedí ayuda. Solamente sé que ella me contó que a los 2 años él la lleva a Acapulco con la mamá. La misma señora que me decía que hiciera mi vida. La misma señora que me decía que estaba joven y que hiciera mi vida. Ella la tuvo 2 años. Cuando mi hija cumple 4 años, él se va a Oaxaca y se casa con otra mujer y tiene 2 hijos más con ella, 2 varones. Y mi hija dice que ella siempre pensó que ella era su mamá. La criaron. Para entonces fuimos y fui con toda la ilusión del mundo. Y quizás por eso no me gusta ir a México, porque recuerdo que fui con toda la ilusión de que escuchara ella mi historia. Porque se decía que le habían dicho a ella que yo estaba muerta, pero que él se la había llevado, porque él me había encontrado a mí en la cama con otro hombre. Esa magnitud de psicopatía tenía este tipo. Yo fui con toda la ilusión del mundo que mi hija escuchara mi historia. Es muy bella, es muy linda. Y recuerdo que como que la primera puñaladita fue que me dijo, bueno, ¿y si eso pasó? ¿Cómo es que nunca lo metieron a la cárcel? Porque él va a Chicago. Él va a Estados Unidos. Y ahí supe que mi hija nunca me iba a creer. Que nunca me iba a creer. Nunca iba a creer la historia, la verdadera historia. Me hice la loca, porque quería tener una relación con ella. Y recuerdo que esa última vez que fui, fíjate, ella se graduó de enfermera. Y en el banquete de la graduación estaba la abuela, la mamá de la chica, de la señora que la crió. Y me dijo la señora, ay, no, bueno, un sinfín de cosas. Me dijo primero que su hija no sabía nada. Y que como que no le dijera nada a su hija porque su hija no sabía nada. La señora, la chica que la crió porque está joven. Y yo me acuerdo que le dije, señora, por favor,
si a mí viene un hombre con una hija y me dice que su mamá está muerta, pues ¿a dónde está muerta para llevarla a que le lleve flores? ¿O a dónde? O sea, ¿cómo? ¿No? No me diga que no sabía ella. Pasó y esa misma noche me dice, Bri, bueno, no voy a decir su nombre, pero le cambiaron el nombre. Ella tiene otra identidad. La señora que la crió está legalmente como su mamá. Es otra persona con papeles legales en México, ¿no? Y recuerdo que me dijo la señora, la abuelita, ay, dice, pues, ¿qué te puedo decir? Es que ella dice que la presionan mucho ustedes, porque estábamos, mi mamá, mi padrastro y yo fuimos los tres, que la presionan mucho y que ella no los puede querer porque no los conoce. Y dije, sí, no nos puede querer, lo entiendo muy bien. Y ese día, cuando regresamos y veníamos en el avión de regreso a Chicago, cerré mi ciclo y ahí supe que yo, aunque me doliera, yo había perdido a mi Stephanie hacía 19 años atrás. Y me rendí. Me rendí. No se dio la conexión ni la relación. Pero una mamá hace todo por sus hijos. ¿Cómo lo hago por mi hijo? Y por ella, lo mejor que pude hacer fue renunciar a ella y dejarla que fuera feliz. Le rogué mucho para que ella se regresara, para que viniera, para que nos hiciéramos la prueba de ADN en México, le regresaran su identidad y ella viniera aquí, a donde había nacido, y ella nunca quiso. Ella siempre me dijo que ella era feliz allá donde estaba y que era feliz en su vida que tenía. Y como mamá tuve que hacerlo y tuve que dejar que fuera feliz. Me rendí, pero ella es feliz. Me rendí cuando me di cuenta que mi Stephanie la perdí cuando tenía 1 año y 11 meses, no cuando tenía 21 años. Me rendí y supe que ese psicópata había ganado. Que me amenazó tantas veces, a mí y a mi familia, pero más a mí. Y lo cumplió. Y si es verdad que viene a Chicago, a Estados Unidos, pues quiere decir que no sé si viene a ver si sigo viva o si todavía estoy
destrozada como Él me dejó. Nunca lo he vuelto a ver, nunca. Sé dónde está, sé dónde trabaja, pero nunca me ha pasado por la mente ponerme enfrente de Él. Cuando reanudé mi relación con Dios, me di cuenta que todos pagamos en esta vida y que Dios no castiga, que Dios no me había castigado, que la vida me había puesto a un ser del infierno, a un ser malo, a un ser enfermo, que siempre quiso hacerme daño, me lo hizo. Y hasta el día que cerré mi ciclo, hace 9 años, cerré mi ciclo. Hasta ese día, Él me hizo daño. De ahí para acá, no me puede hacer más daño, porque yo renuncié a lo más preciado que tuve y fue mi hija. Para que ella sea feliz, para que ella esté bien. Lo único que sí siento que hasta la fecha me ha hecho daño es porque yo tengo una nieta. Mi hija tuvo una niña y no la conozco. Así que hasta la fecha de hoy siguen saliendo las secuelas de todo lo que Él quiso hacerme, de lo que me hizo y de lo que pues seguirá haciéndome, porque solo Dios sabe cuándo voy a conocer a mi nieta y si la voy a conocer, o si un día voy a reencontrarme con mi hija, o si un día me va a creer mi historia. Es todo.